Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en Yo Espullo. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de qué es un bullet journal y cómo pueden iniciar uno ahora en este 2022. Un bullet journal es un método de organización creado por Ryder Carroll y aquí podemos escribir notas de cosas importantes, tareas que tengamos pendientes o incluso ideas que nos lleguen a la cabeza. A diferencia de una agenda, un bullet journal es una libreta completamente en blanco. Una agenda ya viene con un diseño preestablecido. Entonces, un bullet journal, como es completamente en blanco, somos nosotros quienes vamos a diseñar la forma en la que nos vamos a organizar. Así que vamos a iniciar con cómo pueden empezar un bullet journal. Lo primero es, debemos seguir una estructura. Como es un método personal, no todo el mundo sigue esta estructura, sino que sigue lo que le funciona. Entonces, la estructura principal vendría siendo un key o una leyenda, un índice, un registro futuro, un registro mensual y un registro semanal o una planeación semanal. Siguiendo la estructura de un bullet journal, lo primero que debe de tener es un key. Casi que en las primeras páginas siempre está el key, leyenda o simbología y nuestro índice. Esto siempre va en las primeras páginas. Ahora bien, el key o la simbología es el conjunto de símbolos que vamos a utilizar durante nuestras planeaciones. Existen diferentes simbologías. La que yo decidí para este 2022 fue en cuadros. Un cuadro vacío es una tarea, con diagonal tarea iniciada, tarea completada, tarea cancelada, tarea migrada y luego tarea programada. Algunos otros símbolos son, por ejemplo, que es del método Bullet Journal original, que es un punto, una tarea, tarea completada, tarea iniciada, tarea migrada y tarea programada o tarea forwarded. En la tarea cancelada, en el caso de que decidan irse por puntos, sería entonces con una raya así. Les explico desde aquí. La tarea migrada significa que yo voy a migrar o voy a mover esa tarea para otro evento dentro de mi planeación semanal o planeación mensual. La tarea programada significa que yo la voy a programar para otra fecha dentro de mi registro a futuro. ¿Y qué es el registro a futuro? Eso lo van a ver ahora. Pasamos entonces al índice. En el índice, como su nombre lo dice, simplemente vamos a colocar dónde están localizadas algunas cosas importantes dentro de nuestro bullet journal. Siempre ponemos cosas importantes, pero pueden poner lo que quieran. Luego aquí está goals o metas. Esto es una página un poquito personal, pero esto que no está dentro de la configuración inicial del bullet journal le llamamos colecciones, porque son páginas que vamos a añadir en nuestro bullet journal que nos van a ayudar a darle seguimiento a algo, ¿no? Ahora sí, pasamos al registro futuro. Bien, como su nombre le dice, en esta parte del bullet journal vamos a colocar todos los eventos que tengamos a futuro. Nos va a ayudar a poder organizarnos a largo plazo. Bien, ¿cómo hacer nuestro registro futuro? Siempre colocamos los meses que van a continuación. Supongamos que yo inicio a hacer este registro futuro en febrero. Entonces, los meses que voy a colocar en mi registro futuro son a partir de marzo. Si yo inicio en diciembre, que es el caso de esta planeación, entonces el mes que voy a colocar, los meses que voy a colocar son a partir de enero. Siempre son los meses a continuación. Y bueno, como ya lo ven, aquí vamos si estoy en enero y se me presenta algo que hacer para abril, gracias a esta página en mi bullet journal yo lo puedo anotar aquí. Y así cuando llegue a abril o cuando tenga que hacer mi planeación para abril, pues solamente tengo que chequear en esta página lo que tengo que hacer para ese mes. Ahora nos movemos a la siguiente parte de la estructura, que es el registro mensual. Aquí nos vamos a planificar mensualmente, como su nombre lo dice. Esta es mi planeación para enero. Siempre ponemos una portada cuando inicia el mes para saber que estamos planificando ese mes, ¿no? Entonces aquí iniciamos con el registro mensual o el monthly log. El monthly log o el registro mensual
es como una vista rápida a lo que vamos a hacer o lo que hicimos en ese mes. Hay diferentes formas de hacer el registro mensual. Lo podemos hacer así en forma de calendario, que es lo que más me gusta, pero también se puede hacer en forma de una lista. Y lo que se hace es que se escribe el nombre del mes, digamos que enero, ¿verdad? El número del día y luego la inicial del día. Por ejemplo, el primero es sábado, el segundo es domingo. Bueno, es lunes. El primero es domingo, el segundo es lunes, el tercero es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y así. Colocamos el número y luego la inicial del día y en este espacio que sobra escribimos lo que va a pasar o lo que pasó en esa fecha. Para mi registro mensual yo lo complemento mucho con el registro futuro. Es decir, reviso en el registro futuro. Una vez tengo esto hecho, reviso aquí qué tengo que hacer para ese mes y lo paso aquí. Ahora vámonos entonces a... Este es el Habit Tracker o el rastreador de hábitos. Esto es otra colección. Estas son páginas que añadimos a nuestro Bullet Journal. Ahora sí, nos vamos a el registro semanal o la planeación semanal. Aquí lo que hacemos es que nos vamos a planificar semanalmente hablando. Esta es, por ejemplo, la primera semana de enero. Ahí coloco todos los días de la semana y me planifico de manera, una vez lo tengo hecho, de manera diaria, por decirlo así. Pero sí existe otra planeación dentro del Bullet Journal que sí es diaria per se. Y es que en lugar de escribir todos los días de la semana, escribimos un solo día de la semana y ahí nos planificamos para ese día. Luego en la siguiente el otro día y así. O sea que en lugar de ocupar 2 páginas para hacer una planeación semanal, en una planeación diaria vamos a ocupar 7 páginas para los 7 días de la semana. Bien, entonces la elección de la libreta. Antes de elegir nuestra libreta, debemos elegir nuestro estilo de hacer bullet journal. Existe un estilo que es minimalista, el mío es un poco minimalista. Existe otro creativo y existe otro que es parecido al scrapbooking. Entonces, basado en nuestro estilo de hacer bullet journal, vamos a elegir nuestra libreta. Si yo quiero una libreta... Si mi estilo de hacer bullet journal es minimalista, entonces con una libreta sencilla, con eso estoy. Ahora, si el mío es un estilo creativo o artístico, debido a que voy a estar utilizando marcadores, acuarelas, tintas un poquito que se van a traspasar, entonces es necesario que yo mi libreta la elija con un gramaje alto. Entonces, basado en nuestro estilo, vamos a elegir nuestra libreta. También, si queremos hacer un índice en nuestro bullet journal y queremos optar, en lugar de numerar todas las páginas de la libreta, queremos optar por una libreta que ya esté numerada, entonces debemos considerar ese punto al momento de comprar una libreta, que esté numerada. El color de las hojas también. Si no queremos una hoja, por ejemplo, mi primer bullet journal fue con unas hojas un poquito amarillas, opacas. Si yo no quiero ese color, yo quiero un color blanco, entonces considerar el color de la libreta, que esté numerada, el diseño, si yo quiero que esté punteada, que esté lineada, que sea cuadriculada o incluso que sea en blanco. Entonces voy a considerar todos esos puntos al momento de comprar la libreta. Si yo también quiero utilizar pegamento fuerte, una ega fuerte y no quiero que la hoja se me arrugue, voy a considerar entonces eso de la calidad del papel. Ya una vez elijamos la libreta, ya lo demás es simplemente complementos. Existen varias tiendas dentro de la comunidad del Bullet Journal que nos pueden ayudar a diseñar o a ser más creativos al momento de elaborar nuestro Bullet Journal. Yo he tenido experiencia comprando en Jianmu de AliExpress, en Shein y también en Stationery Pole. También en Amazon, pero estas son tiendas como que son muy famosas dentro de la comunidad del Bullet Journal. Esto fue todo, muchísimas gracias por ver el video. En mi próximo video vamos a estar haciendo el setup de un Reading Journal o una libreta de lectura. Va a ser algo muy sencillo y muy práctico, pero espero que no se pierdan el video. No olviden darle like, suscribirse y comentar qué tal les pareció.